grabando. Como primera medida, lo que van a tener que hacer correctamente y eliminatoriamente es esa identificación. La identificación tiene que dar inequívocamente, o sea, no dejar dudas de qué sector de la cavidad oral ustedes están describiendo y qué elementos dentarios se encuentran en esa película. En esa identificación inicial, no solamente van a colocar los elementos que están, tanto sea o en línea de oclusión en la película de adultos, o en línea de oclusión o en trama ósea en la película de niños, sino que también tienen que colocar los elementos que no están. Y por consiguiente también los elementos que no están en su posición habitual. O sea que a partir de la identificación ya están haciendo algo de diagnóstico. Si hay una transposición, por ejemplo, y hay, no sé, el premolar está antes del canino, y ustedes colocan, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, película de maxilar superior, lado izquierdo. Acuérdense, de la línea media que estoy observando del paciente hacia mi derecha, lado izquierdo. Y coloco de la línea media hacia la derecha. Observo. Parte del incisivo lateral izquierdo, izquierdo permanente. Y premolar, primer premolar, izquierdo permanente. Canino premolar permanente. Ya estoy poniendo ahí que los elementos dentarios están intercambiados. No me hace falta después aclarar que hay una transposición dentaria. Ya lo estoy poniendo en la identificación. Primer caso, puede haber unos cuantos. Falta un elemento, hay ausencia de un elemento. También lo coloco. Por ejemplo, lo mismo, parte del incisivo lateral, canino, izquierdo, permanente. Ausencia del primer premolar, por ejemplo, puede ser, o ausencia de segundo, o ausencia de primer molar. Cuando llegue el momento que tendría que estar ese elemento y no está en la película, ahí hacemos notar que está ausente. No nos interesa si está ausente, ¿por qué? Porque no lo vamos a saber nunca. Se lo sacaron, nunca estuvo. ¿Qué nos falta para saber eso? O sea, si en una película vemos que nos está faltando un premolar, para saber si es una genesia o si es una extracción, ¿qué nos está haciendo falta? Preguntarle al paciente. Obviamente, entonces Historia nosotros podemos, clínica. historia clínica, preguntar al paciente, entonces nosotros, odontograma, todo lo que se le ocurra, todas las cuestiones clínicas, entonces nosotros acá hacemos notar que hay un elemento entero que no está, que no hace falta que lo describamos después, ya lo estamos poniendo ahí. Entonces, ya empieza a tomar importancia esta identificación y decir qué elementos dentarios hay y qué elementos dentarios no hay y en qué posición están. Pero para eso tiene que ser, lo voy a repetir, inequívoca, o sea, sector posterior pongan de mesial a distal, de la línea media hacia la derecha, hacia la izquierda, a la izquierda, a la derecha, como quieran, pero pongan una referencia que diga de dónde a dónde y qué dientes, cuál. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A todos le digo, ¿se entiende? Porque después, si yo no veo eso, yo lo voy a poner como erróneo. Y esto que yo le voy a mandar grabado después va a ser, digamos, muchachos, así se tenía que hacer. Una vez que identificaron, si era adulto, como le digo, no van a poner en trama ósea, observo película adulta, observo ta, 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 ta. En la película pediátrica observo de la línea media hacia la derecha, en línea de oclusión, tal, tal, tal y tal, tal. En trama ósea de la línea media hacia la tal, tal y tal. Germen de tal, tal y tal. Mientras ustedes digan cuáles hay, no hay problema. Y de dónde hacia dónde y dónde están.
Estamos. No tienen que describir o hacer una descripción, por lo menos para mí no tienen que hacer una descripción de ningún elemento centralizado. Simplemente hay que fijarse en la película, hacer un ordenamiento, empezar por algún lado y detectar cuáles son las, digamos, lo que se observa que no es compatible con la normalidad. Lo que no es compatible con la normalidad. Solamente lo que no es compatible con la normalidad. Se describe lo que no es normal, para que les quede claro. Puedo agarrar un elemento dentario, por ejemplo, la película es de canino, es decir, el canino y mirarlo entero, a ver los esmaltes, cómo están, está la cadera, el alimento periodontal, está todo bien. Acá no es. La patología puede estar en ese diente, puede estar en el diente al lado, puede estar en el hueso. No sabemos porque todo el... Por eso que tienen que observar esmalte, dentina, cámara pulpar, conducto radicular. Que esmalte, dentina puede tener desde caries y coseto. La cámara pulpar, el conducto puede tener calcificaciones pulpares, nódulos, carne, todo lo que se te ocurra. La raíz o la dentina puede tener reabsorciones radiculares perfectamente. El ligamento periodontal puede estar ensanchado, adelante, atrás, costado. El hueso de sostén puede estar arriba, más abajo. O sea, puede haber por cualquier lado. Entonces, yo conociendo la normalidad, acá. Una vez que detecté dónde hay algo que no es normal, mi primer paso para describirlo va a ser ubicarlo lo más precisamente o lo más preciso posible. Tengo diferentes formas, pero en realidad, primero voy a decir si es dentario lo que hay, cuál elemento dentario es el afectado. Entonces voy a decir, por ejemplo, si era el canino, en el canino superior derecho, superior izquierdo, ¿a dónde? ¿En su corona o en su raíz? ¿O en su hueso de sostén? No tengo más de eso. En su corona, póngale que sea. Mesial o distal de la corona. Por mesial, póngale, por mesial de su corona. Entonces me ubiqué perfectamente. ¿El diente qué es? ¿Qué parte del diente? ¿Y en qué lado del diente? ¿En qué sector del diente? Observo y ahí tengo que decir la tonalidad de lo que observo. Entonces tengo que poner una zona, pero puede ser una zona, una línea, una franja. Esto es general. Y tengo que poner la tonalidad madre del asunto, o sea, ¿es radiolúcido o es radiopaco lo que yo observo? Entonces, ¿qué decía yo? En el canino superior izquierdo, en su parte corona o en su corona, por mesial, observo una zona radiolúcida. ¿Estamos hasta ahí? Zona radiolúcida. ¿Cómo son los bordes o continentes de esa zona? Una zona radiolúcida de bordes difusos, por ejemplo. Entonces, mi descripción hasta ahora de esa patología viene diciendo, en la corona del canino o en el canino superior, en su parte coronaria por mesial, observo una zona radiolúcida de bordes difusos. Si tiene los bordes difusos, su forma va a ser indefinida porque el borde ese no me da una definición de la forma. Entonces ya tengo ahí, en la corona del canino superior izquierdo por mesial, observo una zona radiolúcida de bordes difusos de forma indefinida. Lo que sí puedo decir ahí es que abarca los tejidos tales, de afuera hacia adentro, esmalte, parte de la dentina, sin llegar a la cámara pulpar. Tengo varias formas de decirlo. O puedo manejarme con los tercios. Abarca tercio mesial y parte del tercio medio del diente, y en sentido vertical, el tercio medio y parte del incisal o parte del cervical. Acuérdense de la topografía de la cámara pulpar. Se divide en tres: mesial, medial y distal, oclusal o incisal, medio y cervical.
Esto es comparativo porque estamos haciendo algo cualitativo, o sea, es comparativo, no estoy dando tamaño, me estoy yéndome más o menos. Entonces tenía por mesial del canino esa zona radiolúcida de bordes difusos, sin forma definida, pero que abarcaba tales tercios, y su contenido, en este caso, es de diferentes tonos de radiolucidez. No es homogéneo su contenido, sino que es radiolúcido, pero de diferentes tonos de radiolucidez. Esto que yo he escrito así de cosas es la descripción, digamos, básica de que uno puede decir. Si tiene bordes difusos, diferentes tonos de radiolucidez, abarca tales tercios, está en la corona. ¿Qué puede ser? Una carie, no hay otra. ¿Por qué no hay otra? Porque si fuera una abrasión por cuerpo extraño, los bordes son definidos, que toman la forma del, claro, es el gancho de la prótesis, el palillo que se mete, el clavo que se pone acá, algo, o sea, tiene esa forma, bien definido. Su contenido suele ser regular, porque en realidad el contenido irregular en tonalidad de la carie es porque el bicho no come regularmente. Lo va yendo para donde quiere, por eso también los bordes son difusos. Entonces, mi diagnóstico diferencial yo lo voy haciendo a partir de cada cosa. El borde me da un diagnóstico de una cosa, el contenido me da un diagnóstico de otra, la ubicación me da de otra. Pero fíjese, yo para llegar al diagnóstico final y decir que presumiblemente es una carie, dije ubicación, tonalidad, borde, forma, un esbozo de tamaño, de un cualitativo, o sea, comparativo, qué tejidos afecta, las relaciones en realidad, y cómo es su contenido. Y después de eso, dije, presumiblemente es una caries, y si la carie esta ha llegado ya a dentina, y quizá no, digamos, radiográficamente no ha llegado a cámara pulpar, uno puede decir que es una carie macropenetrante eh, sin invasión pulpar, por ejemplo. Es muy difícil dar una clasificación eh, sin conocer, sin ver tampoco cómo estamos en sentido vestibular y en sentido palatino lingual. Eh, lo que capaz que nosotros veamos que acá que no ha llegado la cámara pulpar, capaz que está dentro hace rato, pero no sabemos cuánto duele, cómo duele, pero eso es lo que vemos y eso es lo que escribimos. Bueno, todo eso que les he dicho recién se puede aplicar a cualquier patología. Y eso es lo que se le pide que hagan en este examen de o tercer parcial de patología. Lo demás que tienen que entender es tienen que ver todos los videos de las patologías y cómo son las características de cada una, todo lo que está en el aula virtual. No tenemos tiempo para dar un práctico de cada cosa. Pero sí las cosas básicas y la descripción básica y conocer lo que no es normal, eso sí lo tienen que conocer. ¿Está entendido? Se describen todos esos parámetros y después se dice, presumiblemente puede ser esto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta en este momento, por favor? Si tienen alguna pregunta. Profe, yo quería saber más o menos, por ejemplo, si teníamos dientes con arreglos, cosas así, si también había que describirlo. Obviamente es algo que no es un diente normal. ¿Y cuál es el problema de la descripción de los arreglos? Okay, vamos, ya, creo que la primera que le voy a mostrar ahora tiene un montón de arreglos. Que los arreglos también tienen sus características de normalidad radiográfica. Y hay toda una unidad de la materia que habla sobre específicamente, digamos, cómo se ven los arreglos, los materiales dentales en boca. A grosso modo, el arreglo tiene que terminar y empezar el diente sano. Si entre lo que se observa como arreglo y el diente sano hay una interfaz radiolúcida sobre todo, eso está mal.
Y como arreglo le estoy diciendo, que puede ser desde una amalgama, un composite, una endodoncia, un tratamiento de conducto, la obturación de un conducto, un perno, cualquier cosa tiene las mismas características. O sea, termina el arreglo y comienza el diente sano. Si no, ahí hay un espacio vacío que puede ser porque está vacío o puede ser una filtración o puede que haya una carie, no sé, porque en la radiografía no puedo determinar eso. Pero ese espacio radiolúcido y esa interfaz radiolúcida no es normal o no es correcta, digamos, que esté ahí. Ahora, si usted en vez de esa carie que le acabo de describir, tiene que describir, por ejemplo, en ese canino una resina, porque es un elemento anterior, la resina compuesta ahí, ¿usted qué va a decir? Bueno, ¿dónde está? Empecemos por el lado. En la corona del canino, por mesial, póngale. Observa una zona, en este caso, radiopaca, porque todos los materiales en este momento son todos radiopacos, diferente radiopacidad de acuerdo al material, pero por convención son todos radiopacos. Las resinas de hace 20 años no eran radiopacas, por ejemplo. Se veía como un agujero radiográficamente. Hasta que se le dijeron, bueno, hay que ponerle algo radiopaco para que se distinga, pero no tan radiopaco como la amalgama y no tan radiopaco. Entonces son diferentes las tonalidades. Pero es radiopaco. De bordes definidos completamente, porque eso está tallado. No es un bicho que ha comido como él ha querido, está tallado, bordes definidos. La forma a veces no tiene una forma definida a veces, porque la resina en realidad se coloca siguiendo o se elimina tejido siguiendo a la caries. Entonces la forma puede ser indefinida, pero el borde es difuso. O sea, puede tener forma de nada. Forma, pero el borde es definido. ¿Qué tejidos abarca? También lo podemos poner. De esmalte, dentina, hasta un tercio, siguiendo los tercios, acá, está allá. ¿Cómo es su contenido? En este caso va a ser radiopaco, como dijimos, pero va a ser radiopaco uniforme, continuo, el mismo tonalidad. No como la tonalidad de la carie, que era radiolúcida, de diferentes tonalidades de radiolucidez. En este caso, no. Esa descripción que hemos hecho, lugar, o sea, ubicación, tonalidad, borde, forma, contenido, tejidos que abarca, corresponde específicamente a un arreglo o a un material de obturación. En este momento que hay tantos materiales de obturación, decir que es una resina compuesta es, digamos, que una generalidad bastante general. Porque en una época tenemos una sola, ahora tenemos 150 tipos, o sea, es un arreglo. Bueno, sí, un material de obturación estético. No creo que le hayan puesto una amalgama y aparte que se vería brillante. La diferencia es, claro, las amalgamas, al ser metálicas, se conforman de otra forma con la radiación. Entonces nos da ese blanco como si tuviera un destello, ¿no? Cosa que las resinas no, ni tampoco los materiales de obturación de conducto tampoco. Las coronas sí, nos da ese metal, el metal da esa tonalidad blanca brillante contra blanca opaca de la otra. Pero comprenden el concepto. Es el mismo concepto que hicimos con la carie, pero sabiendo que las características de lo otro tienen que ser. Y como digo, y no hay interfaz. Si yo en mi descripción veo que en el borde termina la parte radiopaca y antes de que comience la radiopacidad normal de la dentina, por ejemplo, hay una línea radiolúcida, ahí tengo que remarcar que ahí hay una falta de, digamos, integración entre los materiales, o sea, hay un espacio. Y uno puede hablar ahí de una obturación filtrada, una obturación, digamos, sobre todo filtrada, porque y a veces uno observa abajo de eso, en vez de ver una línea, observa como una zona difusa. Y eso ya es carie. Una carie secundaria, digamos, a un arreglo. Pero en vez de ver una línea radiolúcida, voy a ver como una zona que se fuma con bordes difusos. Ya estamos hablando de algo avanzado. Entonces, mi descripción siempre va a tener eso. Otra cuestión que puede pasar
puede pasar que yo en mi elemento dentario tenga, voy a observar las crestas interdentarias, por ejemplo. ¿Cuál es el límite normal de la cresta interdentaria? ¿Y cómo debe ser? Yo la tengo que observar radioopaca, y el límite normal es 1 milímetro, a lo sumo 1 milímetro y algo, de las conexiones amelocementarias de los elementos vecinos. Si esa cresta, en vez de radioopaca, ya está ligeramente radiolúcida, ya está infectada, digamos, entre comillas. O sea, ya hay enfermedad periodontal. Ya hay una periodontitis leve ahí. Pero la puedo encontrar así, y la puedo encontrar también, no en la altura normal, sino mucho más abajo. Y ya a partir de qué nivel se encuentra en relación a los tercios radiculares, va a ser leve, grave o complicada. Eso está en el teórico de enfermedad periodontal. Y puede ser la pérdida de forma horizontal, o sea que forma horizontal significa que la pérdida ósea es paralela a la dirección de las conexiones, a la unión de las conexiones amelocementarias de los dientes vecinos. O sea, yo tengo, por ejemplo, acá el lateral, acá el canino, si yo uno las dos conexiones amelocementarias y la pérdida ósea es paralela a esto, hablo de una reabsorción ósea horizontal. Si la pérdida ósea es oblicua a esta línea, una es así y la otra es así, la pérdida ósea es vertical u oblicua. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que la pérdida ósea horizontal en el primer tercio es periodontitis leve, el primer tercio radicular, ¿no? En el tercio cervical de la raíz. En el tercio medio, segundo tercio horizontal es periodontitis grave, radiográfica, ¿no? En el tercer tercio o tercio apical es periodontitis complicada. En cambio, si la reabsorción es vertical u oblicua, siempre la periodontitis es complicada, en cualquier tercio. Eso independientemente de esto que yo se los digo acá, como la clasificación radiográfica, y lo van a tener, está con coso en el apunte de enfermedad periodontal. No se confundan esta clasificación radiográfica, porque nos basamos solamente en cómo está la cresta en color y qué dirección tiene y hasta dónde está, con la clasificación de periodoncia, que también involucra sondaje, movilidad, un montón de cosas que nosotros no tenemos idea. Entonces por ahí te viene, no, tiene periodontitis leve, moderada y grave. No, eso es periodontal. Acá nosotros es leve, grave y complicada. De acuerdo a qué tercio está la reabsorción y qué dirección tiene la reabsorción. Nada más, una pavada en realidad. Y por mesial y distal. Individual para cada diente. Puede pasar que tenga reabsorción leve en el primer tercio en mesial y esté grave segundo tercio en distal. ¿Qué le digo al diente? ¿Qué es? ¿Leve o grave? La peor. Ese elemento dentario, cuando pongo al final, presumiblemente tiene periodontitis grave, porque tiene por distal la absorción radicular a nivel del segundo tercio o tercio medio de la raíz. ¿Cuánto me lleva a mí hacer estas descripciones de estas patologías? ¿2 renglones? 3. ¿Por qué? Porque solamente me estoy basando en buscar ubicación, tonalidad, y punto. Cuando yo excedo o ya empiezo a describir cosas parecidas, acoso y esto para acá, es donde me hago un matete que pueden ser 10 cosas. Y yo ahí no. O sea, bien descripto, discutimos cualquier cosa. Descripto a medias o mal, no podemos, no sabemos. Entonces, tengan en cuenta esto que les digo. Otro punto que tienen que tener en cuenta con la radiografía pediátrica, sobre todo, porque en realidad, patología pediátrica van a observar o caries en el temporario, caries grandes, destrucciones o fracturas, o procesos periapicales del temporario que suelen ser en los dientes multiradiculares, interradicular, y hay que observar la canastilla ósea del permanente abajo si no está afectada. Por eso que estudiamos el germen, ¿no? Porque su canastilla ósea tiene que estar íntegra, si hay una infección cerca, y su saco pericoronario tiene que ser, digamos,
ese milímetro, milímetro y pico tiene que ser, digamos, completamente estable, para no decir otra cosa. Ahora, si está ensanchado ese saco pericoronario 3, 4, 5 milímetros, ya estamos en presencia de una patología ya que ya ha afectado ese germen. Ahora, más de eso, en una radiografía periapical, no van a ver. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay que hacer la cronología, aunque sea mental, y pensar que si hay patología de erupción es grosera. O sea, ¿qué significa grosero? Que yo tengo erupcionado el molar con cierre apical, tengo erupcionado el premolar con cierre apical y el otro premolar todavía está en corona, con forma de corona. Eso es grosero. O sea, hay 5, 6, 7, 8 años de diferencia entre un diente y otro. Es una, digamos, una patología de erupción grosera. Después puedo tener agenesias, puedo tener ausencia, puedo tener pérdidas prematuras, erupciones prematuras. ¿Cuándo erupciona prematura un diente? Bueno, cuando falta el temporario y el diente está erupcionando sin las condiciones de erupción. ¿Cuáles eran las condiciones de erupción? 2/3 formación radicular. Entonces, si el elemento dentario está erupcionando y tiene corona completa recién y falta el temporario, bueno, ahí hay una patología de erupción, que es falta el temporario, pérdida precoz del elemento temporario tal y erupción precoz o anticipada del elemento permanente. Ese es todo el diagnóstico, eso es todo lo que hay que poner. O sea, no. ¿Y cómo se coloca? En la radiografía observo la pérdida por el coyoto y la erupción precoz. Se acabó la historia. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que no es el testamento de su vida, es la precisión, los parámetros que se le indicó, y después de describir los parámetros, algo presuntivo que esté acorde medianamente a lo que ustedes conocen como o lo que ustedes han estudiado, como las características más relevantes de una determinada patología. No iba a decir las características normales de una patología, o sea, era una terrible contradicción, ¿no? Para no decir otra palabra que es un poco más compleja. No, las características principales que tiene determinada patología. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien otro que tenga alguna duda sobre esto hasta acá? No, no me vengan después con que, cómo era que la... Porque después dicen que soy malhumorado. No. Como esto, le vuelvo a decir, se los voy a mandar. No quiero decir cosas de más. Tengan en cuenta, muy en cuenta, cuando se le da a la película, de observarla correctamente. Ustedes me dirán, pero, profesor, usted, mire las cosas que nos está... No, más de una persona le ha pasado que ha descrito la película al revés, por no colocar la convexidad mirando hacia él. Y no el maxilar al revés, el lado al revés. Porque lamentablemente si ustedes la película no la colocan mirando hacia ustedes, pero ponen bien el maxilar, lo que está dado vuelta es el lado. Y se han pasado escribiendo una hoja y media del lado derecho de tal cosa, cuando en realidad la película era del lado izquierdo. Simplemente por no tomarse un minutito cuando reciben las películas para ver, está bien la convexidad hacia mí, está bien puesto, la dejo acá y no la toco más. Háganle caso a una persona que ya ha pasado por 25 años de comisiones como ustedes. O sea,
Y más de una vez voy caminando por los parciales y tengo que dar vuelta alguna porque de lejos le estoy viendo que está al revés. Eh, Son recomendaciones, pero también sirve para que ustedes vean una película como la tienen que ver. No acá, en su vida de acá en adelante. ¿Estamos? Bueno, les vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda? ¿No? Los dejo 2 minutos pensando alguna duda y ya paso a ponerle unas películas en su para que veamos. Pero, vuelvo a repetir, es el momento de preguntar. 2 minutitos y yo estoy con ustedes con las y nos ponemos a ver unas cuantas imágenes que les quiero mostrar.
Bueno, acá estamos de nuevo. Ya aparecemos en la radio ya. ¿Están por ahí? Bueno, vamos a ver unas cosillas. Bueno, esta imagen está puesta en realidad a propósito para que vean las diferentes, digamos, cosas que se pueden ver en cuestión de tonalidades sobre un par de dientes, ¿no? Y en diferentes sectores. Y hasta donde pareciera que no hubiera nada, hay algo que uno puede decir está, digamos, no tan bien radiográficamente. La película es una película de, si ustedes observan, la línea media del paciente está hacia este lado, o sea que va hacia la izquierda, o sea, es una película al lado derecho del paciente, donde vamos a observar a partir de esa línea media, la maxilar inferior, hacia la izquierda, vamos a observar parte de lo que sería, o presumiblemente sería, porque en realidad no lo vemos entero, el canino inferior derecho, el primer premolar inferior derecho, el segundo premolar inferior derecho, primer molar y presumiblemente parte del segundo molar inferior derecho permanente, ¿no? En el elemento centralizado, que pareciera ser el segundo premolar, vamos a observar en su corona del segundo premolar, por distal, toda una zona radiopaca de bordes pareciera bastante definido, salvo en su zona cervical. La forma, podríamos decirle que es una forma semicircular. Su contenido es homogéneo, radiopaco homogéneo. Abarca lo que vendría a ser esmalte, dentina y cámara pulpar también. Y se observa todo homogéneo en su totalidad, los bordes, salvo en la porción cervical, donde se observa una ligera radio de lucidez en relación a lo que vendría a ser esto radiopaco, que creo que es un, digamos, un material de restauración, y el elemento dentario. Esto radiolúcido en este lugar, o de menor radiopacidad o mayor radiolucidez, porque es menos radiopaco que la dentina cemento radicular, esto irregular, radiolúcido, que llega casi, si uno lo ve un poquito, podría ser que llegue hasta por debajo del nivel óseo, ¿no? Podría corresponder a una carie, pero podría, porque acá puede haber un engaño radiográfico. Uno lo puede hacer notar, pero decía, podría. Esto se tiene que observar clínicamente. Lo que sí, en relación a esto, estoy observando el hueso interdentario, no radiopaco como estas crestas que están acá, sino radiolúcido. Bueno, acá ya hay enfermedad periodontal. En el centro del elemento dentario, abarcando el tercio coronario medio, cervical, todo el conducto radicular hasta llegar casi al ápice dentario, pero no a un menor, sino 1,2 mm del ápice dentario, toda una línea, en este caso una franja, radiopaca de mayor espesor a nivel de la corona y que se va afinando hacia apical, bordes nítidos, una radiopacidad bastante homogénea, que este es el color y la tonalidad de la obturación
de un tratamiento de conducto, una endodoncia, obturación con gutapercha. A propósito, y esto a modo cosa, se le he colocado acá este elemento dentario que tiene obturados los dos conductos, el primer molar, los dos conductos de la raíz mesial, pero fíjese que la radiopacidad es mayor y más brillante. ¿Por qué? Porque este está obturado con conos de plata, algo que no se observa salvo en endodoncias de hace más de 20, 30 años. Esto ya no se utiliza más. Fíjese que la obturación pareciera ser lo que se ve de la raíz distal de este molar es con gutapercha, igual que esto. Pero las mesiales se ponía conos de plata, así como las vestibulares de los molares superiores, hace muchos, hay más, 30, 40 años. Y eran así brillantes, eso se dejó de usar. Pero no se asuste si encuentran en algún paciente de edad, encuentran este tipo de cosas. Esto es cono de plata. Y esto es. A nivel apical del elemento dentario, en el tercio apical, en la parte ósea que rodea, o sea, a nivel periapical, observa una zona radiolúcida de bordes bastante definidos, en este caso por hueso sano, forma circular o forma ovoidal. Su contenido es radiolúcido, pero con pequeñas zonas radiopacas en su interior. Esta es la imagen típica de lo que es un proceso periapical, en este caso un granuloma periapical, que tiene estas características: radiolúcido, circular, delimitado por hueso sano, pero en su interior la radiolucidez es con pequeñas zonas radiopacas. A veces se observan pequeños puntos radiolúcidos más fuertes, que suelen ser vasos de neoformación, porque el tejido granulomatoso, por eso es granuloma. Granuloma típico este. ¿Qué diferencia tiene este granuloma con los otros procesos periapicales, como el absceso o el quiste? El absceso tiene bordes difusos, completamente. No esto, no es circular, puede ir a cualquier lado. El quiste tiene bordes definidos, pero su radiolucidez es bastante más pareja o más homogénea, y de acuerdo a su tamaño, se va a encontrar con que es más radiolúcido al centro y menos hacia la periferia, el quiste periapical. Entonces, ¿en qué se diferencian estos tres procesos que se pueden ver radiográficamente? En sus bordes y en su contenido. Por eso que la descripción es primordial en ese caso, de los procesos periapicales. Esto que se observa acá, ahí adentro, esto es lo que tendría que ser un perno, lo que debería ir, lamentablemente, debería ir en dirección hacia. Lo ideal sería que vaya en dirección del conducto, ¿no? En este caso, está yendo hacia otro lado, o sea que la dirección no es la correcta. Y esto ha causado que se observe esto acá, todo esto acá. Porque lo más probable cuando se observa esto es que a este nivel del perno acá hay una fractura o una fisura. Radiográficamente no se observa a menos que tenga los cabos de fractura separados, pero la clínica y esta imagen interradicular y nos da la impresión de que hay una fractura y clínicamente uno esto lo va a observar con la boca de una fístula a ese nivel, específicamente a ese nivel en mucosa vestibular, ¿no? Una boca de fístula. Es bastante frecuente no hacer la fístula a nivel periapical, sino hacerla a la mitad donde está la fractura. Pero como acá no tenemos la clínica, no podemos asegurarlo. Pero esto es un absceso interradicular, ¿no? No es una lesión de furcación de periodontal, ¿por qué? Porque es a la altura del hueso. Para que haya una lesión de furcación, el hueso acá tiene que hacer esto. No. No va a probar que fíjese dónde está la altura del hueso acá. Este hueso puede venir por ahí, pero no acá abajo. Sumado a la falta, a la mala dirección del perno, sumado justo en ese lugar está más relucido, bueno, estamos hablando de que hay un absceso probablemente por una fisura a nivel de esa altura de la raíz. Esto que observamos acá es una corona metalocerámica. Así se ve el metal interno de la corona, así se ve la cerámica que lo rodea. Esa es la radio opacidad que tiene.
Entonces acá tenemos la radiopacidad de una resina compuesta, por ejemplo, la radiopacidad de una obturación con gutapercha, la radiopacidad de una obturación con cono de plata, la radiopacidad de un perno metálico, la radiopacidad de el metal, que suele ser cromo-níquel normalmente, de la corona, más la radiopacidad de la cerámica. Y acá tenemos una hermosa amalgama, fíjese, brillante también, ¿no? Metálico. Fíjese que lo metálico es como un blanco brillante y las otras cosas como un blanco opaco. ¿Qué más tenemos acá que puede no ser, no es patológico, pero nos puede llamar la atención? Fíjense, tengo acá el conducto y se me pierde a este nivel. Y acá no está más. Uno puede decir, oh, no lo veo acá el conducto. Se me ha calcificado. No, acuérdense que el primer premolar inferior tiene una gran estadística con que hace una bifurcación radicular a partir del tercio medio al tercio cervical y hace una raíz hacia, digamos, hace dos raicitas o dos conductitos simulando al molar. Si estos conductitos son muy finitos, radiográficamente no los alcanzamos a ver, pero lo tenemos en cuenta que probablemente en este caso hay una bifurcación de conducto. ¿Por qué? Porque si hay calcificación la veríamos más arriba también, no hay otra cosa, no hay un problema en la corona, no hay algo, por ejemplo, abrasiones o algo por el estilo que puede causar un estímulo que calcifique. Entonces lo más probable es que esto sea normal, simplemente que uno puede hacer notar que no observo los conductos radiculares a partir del tercio medio cervical, medio apical del primer premolar. Como verán, esta película tiene varias cosas que uno puede describir, pero en realidad está puesto como prueba, no es que tengan tantas cosas para describir. Pero observen las diferentes cosas que uno puede encontrar, ¿no? En una imagen radiográfica. Miren la diferencia. Acá está la diferencia que les dije antes. Circular, hueso sano que rodea, puntos en su interior radiopacos. Completamente irregular. Completamente irregular. No encuentro límite acá. ¿Cómo sé yo que no tiene límite? Porque le puedo decir a cualquiera de ustedes que me marque el límite y todos me van a marcar uno diferente. No nos vamos a poner de acuerdo. Fíjense, llega hasta acá abajo, ¿no? Lo que es el. Esto es un absceso. Esto, que parece que fuera por allá arriba, es un absceso. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Bien encapsuladito, circular, completamente irregular. Este ensanchamiento a nivel periopical ya es un absceso también, y acá irregular, ¿no? Caries. Se ha tratado de obturar en algún momento con algo, pero fíjese la irregularidad y la falta de tejido. Acá, miren. Bordes irregulares, diferentes tonos de radiolucidez. En este caso abarcando solamente el tercio medio. En el caso del tercio distal y quizá algo del tercio medio hasta ahí. Difuso, no le encuentro bien el borde. Caries. Destrucción completa. Endodoncia realizada. Un perno, Dios sabe de qué, puesto acá porque en realidad pareciera ser un perno de fibra o algo por el estilo, no tanto el metálico. Y acá uno puede decir, bueno, no tiene corona esto, probablemente pueda tener una corona de acrílico provisoria que no se ve radiográficamente, pero como no se ve, no lo podemos determinar. La gran patología acá es esto, ¿no? Por ahí parece que fuera. Cada vez que lo veo le encuentro una forma diferente. Bueno, eso es lo que me dice que es un absceso. Ahora, podemos tener esto, ¿no? Como le dije, bien radiolúcido, con diferente, y el centro más radiolúcido que la periferia. Esto ya va tirando más a la forma quística. Pero fíjese, está bien marcado. Porque el centro, o en este caso suele ser más radiolúcido que
la periferia. Porque en realidad el quiste eh, toma el epitelio, se epiteliza, un quiste verdadero, ¿no? Con epitelio, y va creciendo como si fuera un globo que se va llenando de líquido, ¿no? Entonces tiene, obviamente, los polos, pero también tiene un polo vestibular y un polo palatino en este caso. Y al ser un círculo, el centro va a ser, digamos, el diámetro más ancho, por consiguiente, donde menos resistencia a los rayos, entonces el centro se va a ver más oscuro, dependiendo qué orientación tenga, que la periferia. Y la periferia que observamos es el hueso de la periferia, pero el centro más oscuro y bien. No es que le veamos una cortical, porque si le vemos una cortical radiopaca, estamos hablando que el quiste está detenido o involucionando, que en un quiste de estos casos, que son quistes infecciosos, es muy difícil que estén involucionando, normalmente están infectados. Por eso que no tienen borde, no tienen límite definido. Los quistes que tienen límite definido como cortical son quistes que son quistes asépticos, o sea, sin infección. Que no es en este caso donde es por caer, porque tiene una apertura para ver si drena algo, acá adentro está lleno de microorganismos. Entonces, otra imagen, muy radiopaca completamente. Al ver tan radiopaco parece que no hubiera ni hueso ni por delante ni por detrás. O sea, fíjese, ensanchó el ligamento periodontal, ¿por qué? Porque está drenando esto por acá. No ensanchado y drena por ahí. Incisivo, laterales, ¿no? Central, lateral, línea media. En este caso uno va a decir que la línea media hacia, o sea, en realidad el lado es derecho e izquierdo, o izquierdo y derecho, con predominancia al lado izquierdo, de línea media hacia la derecha, hacia la izquierda voy a observar parte del incisivo central derecho. Y de la línea media hacia la derecha vemos el incisivo central izquierdo, lateral izquierdo. Este es el lateral izquierdo. ¿De qué suelen venir esto? Fíjese, esto que tiene base, esto que se ve acá es una base, como si tuviera una base de un arreglo, ¿no? Y capaz que esté el arreglo acá, que sea un composite viejo, que no es radiopaco. Estos composites antiguos que se usaba eh, para si se usaba un grabado de ácido fosfórico al 50% por 1 minuto y medio, más o menos. Eh, ¿Qué terminó haciendo? Terminó haciendo una reacción pulpar terrible que producía una necrosis que terminaba en esto, de hace tiempo. Pasaba bastante seguido hace unos cuantos años. Ahora no, porque se usan grabados ácido autolimitante, fosfórico mucho menos, digamos, porcentaje y mucho menos tiempo. Pero hacia el principio de los sistemas adhesivos se grababa 1 minuto, se grababa 1 minuto y pico con fosfórico al 50, al 60. Literalmente se quemaban los conductillos dentinarios, entonces estaba la respuesta. No nos olvidemos que podemos encontrar en alguna de estas películas alguna anomalía dentaria, como por ejemplo esta, un tercer molar, pero que fíjese que tiene conductos cortitos, cámara amplia en sentido ocluso apical, características, raíces cortitas, ¿eh? Características específicas de un taurodontismo, de un diente taurodóntico. Eh, Siempre observen, siempre, las características de la relación corono-radicular de los elementos dentarios. La cantidad de raíces que tienen, quizás hasta la cantidad de conductos que pueden llegar a tener, porque eso es lo que va a dar las características si el elemento dentario está normal o no en su, en su, digamos, conformación anatómica.
Eh, no es raro encontrar elementos dentarios con raíces supernumerarias, encontrarlo con alguna que otra cúspide que no está, o algún, digamos, anomalía en su cámara pulpar. Bueno, ese tipo de cosas es simplemente acordarse cómo es la anatomía dentaria y, y relacionarla, ¿no? Eh, el capítulo de anomalías dentarias es muy grande, no hay muchas cosas, no hay muchas películas que tengan anomalías dentarias, pero este tipo de cosas como este taurodontismo acá, fíjese el largo de la cámara, ¿no? Cámara larga, conducto chiquito, raíces cortitas, típicamente, sí se puede encontrar alguna cosa como esta, alguna cosita como esta, en las anomalías de forma y de estructura, ¿no? Así como un diente conoide, pequeñito, conoide tanto sea en la parte coronaria como en la parte radicular. Lo que le comentaba antes de la patología pediátrica, ¿no? O sea, pediátricamente usted puede encontrar grandes caries en un molar temporario, en este caso el segundo molar, 5 cúspides, fíjese, 3 acá, 2 acá. Esto es derecho, gran caries, hace el absceso interradicular y puede estar afectando la canastilla ósea del premolar, con rotura de la canastilla. Y esto es preocupante, porque corre riesgo de aborto del germen, digamos, o sea, que el germen este no se siga formando por la infección. Eh, entonces, ¿qué hay que fijarse? La caries, ¿sí? No solo la caries, sino el proceso y si afecta la canastilla o no, óseo o no del germen. Esa es lo que hay que ver en el diagnóstico de un elemento dentario temporario y su germen con caries. Si hay proceso bajo, obviamente que acá vamos a ver también lo que es digamos, tengo corona completa y hay como un adelantamiento. Esto quizá la raíz es más larga y como es un paciente tan pequeño, recién corona completa, el premolar. Pero acá siempre observar a dónde llega la caries, el proceso lo hace interradicular y siempre son abscesos, siempre, y cómo está la canastilla ósea y el saco pericoronario, si está rota o ensanchado el saco. Eso es lo que podemos ver radiográficamente en esa patología pediátrica. No nos olvidemos de otras anomalías dentarias, como este caso, que es un dancing dent, ¿no? Un diente invaginado. ¿Qué vamos a observar? Bueno, esmalte metido para adentro. Fíjense que este también lo quiere hacer, ¿eh? Pequeño acá, pero ya tiene el surco, lo que sería el surco palatino, bien marcado y metido para adentro. Y directamente en el lateral ya es un diente directamente imaginado. Es el esmalte metido para adentro. No le vamos a pedir que digan qué tipo es ni nada por el estilo, sino que se den cuenta que es un diente que tiene una anomalía de estructura en este caso y de forma. Un diente invaginado. Dientes de más, supernumerario, ¿no? Central, central, línea media, diente la anomalía de forma y tamaño, forma de conoide, conoide, pequeñito. Este es el famoso mesiodento, diente mesial de Volk, en este caso un supernumerario distrófico. Acá tenemos que hacer la diferenciación, se puede decir de dos formas. O supernumerario y suplementario, en el cual el supernumerario es este, tiene anomalía de forma, estructura, tamaño. El suplementario es un diente exactamente igual que el diente que está copiando. O supernumerarios dismórficos, que son estos, anomalía de forma y cosas, o eumórficos, que son exactamente igual el supernumerario al diente que está copiando, ¿no? Cualquiera de las formas es correcta. Y bien, fíjese que acá está este diente sobre este y ha hecho caries acá, o sea, están. Ahí tenemos la ausencia de tejido, bordes difusos, todo eso, igual que acá, bordes difusos, caries. El supernumerario, fíjese que está invertido, ¿no? Está su corona, por lo menos radiográficamente invertido. Parece que esto lo vemos de arriba. Su corona está mirando hacia, digamos, lo que sería apical o hacia arriba. Y todo esto
que yo le he mostrado acá, como muestra, ¿no? Me parece que yo esto se lo voy a enviar ahora, ¿no? Y ustedes lo pueden parar y mirarlo 50.000 veces si quieren. En todas estas radiografías que tienen acá, que yo les voy a enviar la grabación, hay para describir de todo. Entonces yo les diría que tomen como tarea, cuando aparece una de las radiografías y yo digo algunas cosas, paren ahí, escriban. Por ejemplo, diente invaginado, busquen diente invaginado, a ver qué tipo es ese, cómo es, cómo está, cómo se ve, las caries, las obturaciones, los supernumerarios, hay de todo ahí. Los procesos periapicales, la enfermedad periodontal. Bueno, yo lo he marcado así, rápido así. Ahora, está en ustedes hacer una buena descripción de cada una de esas cosas y la tienen ahí. La película que se le va a dar va a ser como esa, así. 2 o 3 dientes, lo mismo que la parte pediátrica que le he mostrado de recién. Yo creo que ahí tenemos un espectrito bastante, bastante aproximado de todo lo que hay en las películas del cual van a hacer el examen. Si no están todas, además. Y porque, como le vuelvo a decir, hay patología de corona, que es caries, obturación y todo eso, patología periapical, algo de enfermedad periodontal, hay algo de patología pediátrica, hay algo de anomalías dentarias, tanto sea de número, tanto sea como de estructura o de forma. No hay mucho más que eso. ¿Me entienden? Como siempre digo, yo no los quiero atosigar en una clase de 2 horas y media porque ya están con la cara como diciendo, tengo los ojos chinitos ya, y- porque es así, pero tenemos 3, 4 semanas, 3 semanas, ¿no?, para hacer el examen. Entonces está en ustedes agarrar estas cosas y quieren más material, pídanme, pero díganme así, necesitamos, quiero ver algo de esto. Yo le voy a subir una radiografía con eso. Pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes, no yo. Yo ya tengo demasiada, ya las radiografías me salen por las orejas. Perdón esto que va a aparecer acá. Yo necesito que ustedes describan. Vuelvo a repetir, yo voy a corregir la descripción. ¿Qué es o qué no es después? Salvo que se le vuelva a repetir, que le pifien ya de una forma ya. Que me digan, tiene, observo en las coronas un granuloma. Uy, joder. Bueno. Y de cada uno háganme una identificación bien, de la línea media hacia allá, de mesial a distal hacia allá, tal y tal y tal y cosa. Vamos, yo con eso me doy, salgo bailando en una pata y por lo menos que eso lo tienen bien aceitado, bien afinado. ¿Estamos? Este no es un año para andar, digamos, explayándose en... No, no, no. Esto, identificación, determinar qué dientes son y las patologías principales, describirlas bien. Después, después del parcial, hagamos otra evolución, porque la vamos a hacer la semana siguiente, vamos a ver si lo que pusieron está bien, esta cosa, está. Pero si la descripción está bien, el parcial va a estar aprobado. Así de simple. Después vamos a decir, che, esto no te parecía que con esto que vos me escribiste acá no podría ir para este lado, no podría. Tienen 2 años más para ver patologías en periodoncia, en causa, en esto, pero la descripción la tienen que aprender acá, en diagnóstico por imagen. Descripción de una radiografía, ¿no? ¿Estamos? Entonces ya saben cuál es la tarea que tienen que hacer. Yo esto se me termina yo ahora ya detengo la grabación acá, si ya se me, bueno, no sé si es tan larga.